Paz a vosotros, hermanos, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios. Espero que todos estén bien, que estén a salvo en estos tiempos difíciles. Y bueno, hoy traigo un tema para compartir con ustedes que he titulado Espiritualidad Virtual. Vamos a hablar de la espiritualidad real comparada con la espiritualidad virtual. Y vamos a encontrar las diferencias. Por definición, lo virtual es algo que tiene existencia aparente y no real. Quisiera aclarar un poco antes de entrar en el tema que es muy diferente la realidad virtual o las cosas virtuales de lo que es la comunicación virtual. La comunicación virtual es muy común en estos días con la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Podemos llamar comunicación virtual a una llamada telefónica, a un correo electrónico o email, mensajes de texto, videollamadas, mensajes de audio, video, redes sociales, la televisión incluso o la radio. Son medios de comunicación virtual, pero es muy importante entender que esta comunicación que se tiene a través de estos medios es algo real, es algo que es muy útil, que es necesario y que se usa hoy en día en muchos ámbitos, tales como la educación, la medicina, la ciencia. Por decir, podemos tener enseñanza a distancia, donde es muy complicado que alguien llegue a ciudades grandes, pues puede usar estos medios para aprender. Es como este medio que estamos usando nosotros en este momento, a través del cual podemos compartir la palabra de Dios y el mensaje que llega a uno lo escucha y puede uno percibirlo en su corazón. Y es conocimiento que uno después puede aplicar, y esto es bueno. Quería aclarar esto nada más para entender que esto que dije de la comunicación virtual es muy diferente a, por decir, la realidad virtual, y quisiera equiparar la realidad virtual a la espiritualidad virtual. Donde vamos a ver que pues son muy similares, pero no son reales, no son verdaderos, son virtuales. La realidad virtual o la realidad aumentada en sí lo que es una simulación computarizada que engaña los sentidos de la gente para que uno pueda sentirse como si estuviera en otro lugar, o como si uno tuviera habilidades extraordinarias, diferentes a las que en la realidad uno no puede tener. Pero estos son solo ilusiones y se trata de una realidad perceptiva sin ningún soporte físico, y generalmente se usan computadoras, ordenadores, consolas de videojuegos, además de otros dispositivos como lentes, cascos, guantes o trajes, para que esta realidad virtual se pueda generar. Ahora, en el sentido espiritual, lo espiritual es invisible, lo espiritual es intangible, pero se puede transmitir a través de cualquier medio de comunicación, como ya comenté al principio. Este puede ser uno de ellos, donde el conocimiento espiritual, la palabra de Dios puede llegar. Podemos usar también la radio, la televisión, para transmitir esta doctrina de Dios. De hecho, el que nosotros platiquemos es una forma de transmitir algo espiritual, también a través de algo escrito, como es la Biblia, un documento donde uno puede leer y finalmente recibe un conocimiento que es espiritual. Pero esto es real, esto es verdadero, porque ese conocimiento se transmite, se recibe y uno puede aprender,
y uno puede experimentar sentimientos o sensaciones tales como la alegría, la tristeza, el miedo, el dolor, etc. La enseñanza recibida es poder y puede materializarse a través de los actos que uno haga. Por otra parte, regresando un poquito y para aclarar lo que es la realidad virtual, para que después a través de este ejemplo nosotros podamos comprender lo que es la espiritualidad virtual también. Bueno, la realidad virtual, como ya mencioné anteriormente, pues es usada en muchos ámbitos, pero uno de ellos muy común es en el ámbito del entretenimiento, por decir los videojuegos. La gente encuentra un escape de la realidad para evadir la verdad, donde puede simular ser alguien que en la realidad no es o no puede ser, y en esta realidad virtual también suele hacer lo que no puede o lo que no le es permitido hacer en el mundo real. La persona desconecta sus sentidos de la realidad teniendo la sensación de que el mundo virtual es real, y muchas veces deseando que ese mundo virtual fuera la realidad, porque allí se sienten cómodos, allí se sienten bien. Y bueno, por poner un ejemplo, ¿verdad? Un videojuego de carreras. En estos videojuegos, pues los jóvenes pueden tener un auto muy costoso, un auto muy potente, muy veloz, y correr a velocidades que en la realidad no les son permitidas, exponiéndose sin ningún peligro porque no es real. De hecho, si llegaran a chocar, a destruir el auto, tener un accidente en esa realidad virtual, pues su vida física no corre ningún riesgo, pero ellos pueden sentir de alguna manera ciertas emociones o sensaciones, porque precisamente estas computadoras o estos juegos lo que hacen es engañar la mente, los sentidos, para que parezca algo real, pero no lo es. Asimismo, hay muchos temas donde los videojuegos tienen cavidad, como por decir guerras, superpoderes, pueden tener muchas funciones o ser un personaje con poderes sobrenaturales o muchos temas, ¿verdad? Pero bueno, esto es la realidad virtual. Hoy en día, por esta situación de la pandemia que hay en el mundo por el COVID, es muy común que se le inste a la gente o se le sugiera, para que no se aburren, que hagan paseos virtuales a través de sus computadoras, y a través de estos paseos virtuales ellos pueden visitar museos, pueden visitar parques, ir a cualquier país y navegar o caminar allí, interactuar en su computadora como si estuvieran en ese lugar. Pero, ¿qué diferencia hay entre un paseo virtual y un paseo real? En un paseo real se va a tener sin duda la necesidad de viajar. En un paseo real se tiene la posibilidad de tocar. Si uno sale de paseo a un parque, a un bosque, pues sin duda podremos oler el olor del campo, la tierra, también podemos tocar y quizá podremos experimentar las inclemencias del tiempo. Si hay calor lo vamos a sentir, si hace frío también, y si caminamos pues vamos a experimentar cansancio, agotamiento, sueño, y también a su vez pues va a haber en nosotros sensaciones o sentimientos diferentes, como pudieran ser la alegría, la tristeza, etcétera, ¿verdad? Vamos a vivir. Entonces eso es lo que te va a dar un paseo real, pero también en este paseo real hay que pagar un costo, por decir el costo propio del viaje, como pueden ser peaje, pasajes, hospedaje, comida, ropa necesaria para visitar estos lugares, dependiendo a dónde vayamos, y todo lo que necesitemos. Entonces, si nosotros planeamos un viaje, pues generalmente ahorramos, generalmente nos privamos de ciertas cosas para poder
ahorrar o tener lo necesario para poder hacer este viaje que tanto deseamos. Ahora, por otro lado, en el sentido virtual, habrá quienes no quieran pagar el costo de un viaje real y prefieran gastar en dispositivos para un viaje virtual, porque para hacer un viaje virtual también es necesario tener los dispositivos o las herramientas adecuadas. La gente tendrá que gastar en una consola de videojuegos, en una computadora, bocinas, pantallas, como decía, guantes, cascos, lo que necesiten para hacer este viaje virtual. Y para esta gente, esta experiencia virtual es suficiente. Para ellos no es muy necesaria, no tienen ese anhelo, ese deseo de vivir una experiencia real o tener un movimiento físico. Para ellos quizás las sensaciones o emociones que sientan a través de un paseo virtual sean suficientes, pero al final del día no dejan de ser una ilusión, un engaño. Pero bueno, hay opciones y la gente es libre de escoger lo que mejor desee, lo que quiera, y lo pueden hacer. Ahora, hablando en el sentido espiritual, la espiritualidad real pues tiene mucho que ver con experimentar todas estas situaciones como las que se podrían experimentar en un paseo o en un tour real. Dice Santiago 1:27 que la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Dice: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Esto podríamos decir que es una espiritualidad real, donde uno tiene que moverse, actuar de manera física, salir de su zona de confort y buscar el consuelo, el alivio, el bienestar de otros. Uno tiene que moverse, uno tiene que actuar, uno tiene que, dice al final, guardarse sin mancha de este mundo. Es un trabajo que uno tiene que hacer en el sentido espiritual, pero no solamente hasta allí, sino también en el sentido físico, porque a través de nuestro cuerpo es que nosotros vamos a lograr todas estas cosas. Comparándolo con una espiritualidad virtual, pues como ya dijimos, lo virtual en cierto sentido a veces solamente es una ilusión o algo que se quiere aparentar. Es una simulación para hacer creer a los demás que se es espiritual. Tanto la espiritualidad real como la espiritualidad virtual, así como dijimos en un paseo real o virtual, hay costos. Una espiritualidad virtual tiene su costo y la espiritualidad virtual, quien la quiere vivir, suele ser muy visible, muy tangible desde su inicio. Esto quiere decir que es muy materialista. Para tener o aparentar una espiritualidad virtual se necesita comprar una apariencia cristiana, algo que no se va a ganar de manera personal, con méritos, sino que se va a comprar. Y hay muchos que no les importa pagar esto porque no desean vivir la experiencia cristiana en el sentido real, sino solamente vivir una experiencia cristiana pero virtual. Entonces ellos gastan como en lo que necesitan para que esta apariencia pueda tener esa mostrarse, ¿verdad? Que puedan verlo los demás. Esta falsedad o este engaño no es nuevo. Desde los tiempos del Señor Jesucristo Él se daba cuenta que había personas que a sí mismas se querían mostrar muy espirituales ante los demás, ante la gente, pero el Señor Jesucristo, con su capacidad, se daba cuenta de que estas personas solamente eran falsos y Él los llamaba hipócritas. En específico, pues Él le decía esto a los escribas y a los fariseos, porque les decía que ellos diezmaban la menta, el eneldo, el comino, pero
ellos hasta allí llegaban y el Señor les decía que habían dejado lo que era lo más importante de la ley, que era el juicio, que es la misericordia y la fe. Él les dice, era menester que ustedes diezmaran como lo están haciendo, pero no dejar de hacer lo otro. Entonces, el Señor Jesucristo se daba cuenta de esto y de su falsedad y les llamaba hipócritas. Ahora, ¿se imaginan si esta gente, pagando sus diezmos y pagando sus ofrendas, eran falsos? ¿Qué será aquellos que ni siquiera esto quieren hacer, que ni siquiera quieren pagar el costo en este sentido de cubrir sus diezmos y sus ofrendas? Pues ¿cómo los llamará el Señor, verdad? Él también veía que tenían muchas actitudes a través de las cuales ellos querían engañar a los demás y fortalecer su apariencia cristiana. Él les decía que eran hipócritas, dice, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Les dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. En el exterior ellos mostraban o querían aparentar esta espiritualidad completa, pero no la tenían, era solamente algo exterior, no era verdadero, no era real. Les decía que ellos eran semejantes a sepulcros blanqueados, porque igualmente de fuera, dice, a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Dice, así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Esto es falsedad, esta hipocresía es parte de un engaño, de algo que solamente se quiere aparentar, pero que no cumple con todos los requisitos necesarios para hacer algo real. Para mucha gente el ser cristiano puede ser muy atractivo, muy novedoso, y muchos quieren vivir la experiencia, aunque sea de manera virtual. Y no digamos también aquellos que quieren vivir una experiencia de ser ministros, de ser pastores, de ser profetas, pero su experiencia se limita a algo virtual. No quieren ser ministros, pastores o profetas o cristianos de manera real, donde tienen que vivir, donde tienen que esforzarse, donde pueden sufrir, donde van a experimentar muchas situaciones, ¿verdad? En el tiempo igual del Señor Jesucristo había muchos falsos profetas, y Él les decía que venían con vestidos de ovejas, mas de dentro eran lobos rapaces. Estos profetas, sabemos que de manera literal pues no se ponían un traje de oveja, sino que en su comportamiento pudieran mostrarse muy mansos, muy humildes, muy compasivos, gente con madurez espiritual, con amor, pero en la realidad dentro de su corazón dice el Señor que eran lobos rapaces. Entonces simplemente aparentaban ser algo, pero no era real, era falso, era como algo virtual solamente, donde ellos querían simular ser alguien que en la realidad no podían ser, porque su corazón estaba lleno de maldad. Solo querían ser cristianos virtuales y no reales, o profetas virtuales pero no reales, ¿verdad? Igualmente los doctores de la ley, dice la Escritura, que se acercó uno de ellos al Señor y le preguntó que qué cosa tenía que hacer para heredar la vida eterna, y pues el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y él le dice, pues amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, bueno, pues bien has dicho, ve, haz esto y vivirás. Pero esta persona solamente quería cumplir con una parte, y aun cuando él conocía todo esto, se hizo como pudiera en este tiempo hacerse muchos los desentendidos, y entonces preguntar y decir, bueno, pues
¿quién es mi prójimo? Digo, pues eso ya sale sobrando porque sabemos quién es nuestro prójimo. En la espiritualidad virtual hay algo muy común, donde se cree que con ir a la iglesia, con pagar los diezmos y las ofrendas es suficiente, pero no se quiere tener una relación con el prójimo. Se piensa que cumplir con Dios y con cooperar económicamente es suficiente y que al prójimo no se le debe nada. Esto es lo que suele hacer un cristiano virtual, solamente cuida las apariencias y trata de cubrir con cuestiones económicas, monetarias o materialistas lo que no puede dar porque no lo tiene. Es como una persona que siempre está trabajando, que no tiene tiempo para su familia, para su esposa, para sus hijos, pero económicamente puede estar bien. Entonces trata de suplir ese tiempo, ese amor que no le puede dar a sus hijos, a su familia, con cosas materiales, económicas, y el cristiano virtual es igual. Este cristiano virtual, como no tiene amor, como no tiene misericordia, como no tiene juicio, como no tiene fe, entonces trata de suplir todo eso con dinero y cree que con eso es suficiente. Dice la Escritura que no se le deba nada a nadie. Dice que nos amemos unos al otro, a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Esto es lo que muchos no quieren hacer o no pueden hacer, porque adulteran, matan, hurtan, mienten, codician, y todo esto es contra el prójimo. Entonces, por el hecho de que no quieren hacer o no pueden hacer esto, tratan de cubrirlo con cuestiones materiales para esconder lo que en realidad son, y lo que decía el Señor, pues lobos rapaces, ¿verdad? El cristiano virtual solo coopera, solo cumple con lo material o solo cumple con la ley. Sin embargo, el cristiano real, aparte de cooperar, trabaja y también sirve. Por poner un ejemplo, si nosotros preparamos o queremos preparar una comida para algunos hermanos, el cristiano virtual generalmente dice, pues yo coopero y aquí está mi dinero o aquí está este alimento y hasta allí, y no quiere hacer más. Pero el cristiano real, aparte de cooperar, también va a preparar alimentos, también va a venir y va a servir al prójimo para que el prójimo pueda sentir ese amor, sentirse querido, sentirse abrazado. Y ahí es donde vemos nosotros la diferencia entre un cristiano virtual y un cristiano real. En una espiritualidad virtual no se aprende, no se experimenta, no se vive, no se madura. Y cuando hablo de no se aprende, me refiero a que no vas a crecer, no has entendido lo que tienes que hacer porque no lo pueden llevar a la práctica. No hablo de tener conocimiento, porque conocimiento cualquiera lo puede tener, pero no cualquiera lo puede ejercer o lo puede llevar a la práctica. A Juan, cuando se le dio el libro del Apocalipsis, se le dijo que lo tomara y que lo devorara. Y dice que él lo hizo de esta manera, tomó este libro, lo devoró, y dice que era dulce en su boca como la miel, y que cuando lo hubo devorado, dice que fue amargo en su vientre. Escuchar la palabra de Dios, escuchar las bienaventuranzas, escuchar hablar sobre el amor de Dios es muy bonito, es muy dulce como la miel, pero aplicar todo esto en nuestro prójimo y guardar los mandamientos para muchos puede ser un martirio y un dolor de cabeza que no pueden con ello. Es ahí donde se limitan a vivir una espiritualidad virtual, un cristianismo virtual, y dicen hasta aquí, yo de aquí no paso. Entonces
El cristiano verdadero, la persona o el espiritual verdadera, va a tratar de hacer lo que Dios le dice, aunque esto implique que tenga que ir en contra de sus deseos corporales o carnales, donde él busque el bienestar y la comodidad del prójimo, donde él busque estar bien con todos, con Dios, con el prójimo, y no hacerle mal a nadie. Hay que vivir la experiencia cristiana real o verdadera, y hay que pagar el costo. Y cuando me refiero al costo es que hay que invertir, porque esto es una inversión. Así como en un viaje o en un paseo real, aquí también en la experiencia cristiana real, en la espiritualidad real, debemos pagar ese costo. Y este costo va a implicar muchos aspectos, y esto es desde pagar sus diezmos, pagar sus ofrendas, ayudar al prójimo, amar al prójimo, servir, trabajar para la obra de Dios. Y quizá en esta experiencia cristiana nosotros vamos a experimentar cansancio, vamos a experimentar sueño, dolor, las inclemencias del tiempo, el sol, el frío, el aire, la lluvia, y también en nuestro corazón vamos a vivir situaciones de tristeza, de dolor, de alegría, muchas situaciones por las cuales vamos a tener que pasar, pero este es el costo que tenemos que pagar para vivir esta experiencia real, y que, como decía, al final es una inversión que nos va a dar entrada a algo más grande, que es la vida eterna. Por otra parte, pues el cristiano virtual, el que quiere vivir una espiritualidad virtual, pues solamente va a estar gastando su dinero, su tiempo en vivir algo que no es real, en una apariencia. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, Él, que tiene esa capacidad de desenmascarar a todos, a esa persona que vivió esa espiritualidad virtual, lo va a rechazar y no le va a abrir las puertas, porque se va a dar cuenta que así como aquellos escribas y fariseos eran hipócritas o falsos, esta persona también lo es. Entonces es muy importante que nos arriesguemos a vivir la espiritualidad real y que seamos verdaderos, que no seamos virtuales. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Paz a vosotros.